Amor. Si hay una palabra que nos lleva a pensar en la grandeza de Dios, si hay una palabra que nos lleva a resumir el significado de la Navidad, es precisamente la palabra amor. Y quien nace humilde en el pesebre de Belén, Dios hecho ser humano, es la encarnación del amor para toda la humanidad. Y por eso bendecimos al Señor. Y hoy queremos meditar sobre el amor y la bondad de Dios. Y lo queremos hacer desde una perspectiva diferente, leyendo un texto que por lo regular en las iglesias no se lee mucho, a menos que sea una clase de escuela bíblica. Me refiero a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Un texto que no mucha gente conoce. Cuando pensamos en esa epístola a Tito, sabemos que está cerca de otras dos que se llaman Primera y Segunda de Timoteo. Históricamente, tanto Tito como Timoteo fueron acompañantes del ministerio de Pablo. El apóstol Pablo no tuvo un ministerio solitario. Él siempre andaba con un grupo que hacía trabajo misionero. Al punto que muchas de sus cartas no solamente están firmadas por él, también están firmadas por algunos de sus colaboradores. Y estos dos muchachos comenzaron jovencititos a trabajar con el apóstol y llegaron a ser pastores, llegaron a ser pastores de pastores, o sea, obispos. Y ya en el ocaso de su vida, el apóstol Pablo le envía una carta a sus dos protegidos. Fue un mentor para estos dos hombres jóvenes. Ahora bien, la razón por la cual no se predica mucho de estas tres cartas que se conocen como las epístolas pastorales es que estas tres cartas más bien hablan de cómo se organiza el trabajo de la iglesia, cómo debe estar organizado el trabajo de la iglesia. O sea, cuáles son las cualidades que debe tener una persona que quiere ser diácono o diaconisa, cuáles son las cualidades que debe tener una persona que quiera trabajar con la juventud, cuáles son las cualidades que debe tener una persona que quiera ser anciano o anciana de la iglesia. Interesantemente, estas cartas hablan de puestos que nosotros no tenemos en la iglesia. Por ejemplo, cuando usted lee estas cartas, se habla de las viudas y la gente no entiende que eso era un puesto en la iglesia. En el mundo antiguo no había retiro, no había seguro social. Y cuando una mujer quedaba viuda y no tenía hijos que la mantuvieran, se quedaba ¿cómo? Completamente indefensa. Y la iglesia a veces les daba trabajo a esas hermanas, se las llevaba para la iglesia, les daba ministerios para que fueran a visitar, para que fueran a hacer distintas cosas, y la iglesia sostenía a esas mujeres. Todo eso está en las epístolas pastorales. Y por eso, por lo regular, cuando las estudiamos en la escuela bíblica o es un estudio bíblico. Sin embargo, hoy quiero decirles que dentro de la epístola de Tito hay una porción bíblica tan hermosa y tan profunda que nos sorprende. Porque no habla de la cuestión administrativa, no habla de quién debe ser el que haga tal trabajo o tal otro trabajo, sino que hace un resumen de varias ideas teológicas del mensaje central del ministerio del apóstol Pablo. Es un texto tan hermoso, tan rico, que usted pensaría cuando lo escucha que proviene de algunas de las joyas dentro de la colección de epístolas paulinas, de Romanos, de Efesios, de Gálatas. Pero no. Se encuentra en Tito, capítulo 3, los versículos del 4 al 7. Y yo le voy a leer este hermoso texto. Y yo quiero que usted lo escuche con atención y vea la enorme riqueza de ideas que tiene este pasaje bíblico. Dice de la siguiente manera: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, con los hombres y las mujeres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El primero es cuando se manifestó la bondad. El primero es la revelación de Dios. Algo central en la teología. Uno de los puntos básicos de la fe es que nosotros solamente podemos conocer a Dios porque Dios se ha revelado a nosotros. No hay un solo ser humano que pueda obligar a Dios a decir quién es o dónde está. Nosotros no podemos subir al tercer cielo, a la presencia de Dios, a explorarlo. Solo podemos conocer a Dios si Dios se revela a nosotros. Y el texto celebra que se ha manifestado la bondad de Dios y que Dios se ha revelado a nosotros. Y nosotros durante estos días sabemos que una de esas revelaciones, la máxima, más importante, fue en Cristo Jesús. Este texto, en segundo lugar, nos habla de los atributos o cualidades divinas, de los valores que adornan a Dios, y nos habla de dos en particular, de la bondad y del amor. Dios es bueno. Dios es la bondad. Por lo tanto, la maldad no viene de Dios. El odio no viene de Dios. El asesinato no viene de Dios. La injusticia no viene de Dios, porque Dios es la bondad misma. Esto es importante porque cuando yo era pequeño, yo escuchaba a la gente decir que todo lo malo venía de parte de Dios. Yo veía una persona que estaba todo fastidiado, todo chavado, y cuando usted le preguntaba, ¿cómo está? Aquí como Dios quiere, aguantando todo lo que Dios me ha mandado. Entonces blasfemamos contra el Espíritu Santo, diciendo que Dios es quien nos envía la maldad. Y cuando nos pasa algo bueno, pues qué suerte tengo. Dios es bueno, mis hermanos y hermanas. Dios es la bondad misma. Dios es la bondad misma. Y Dios es amor. Como nos dice Primera de Juan, Dios es amor. El amor no es un sentimiento, el amor es un ser. Y solamente podemos amar verdaderamente cuando estamos en comunión con Dios. Y eso es hasta en el matrimonio, mi hermano. Si usted ve a su pareja como un regalo de Dios para usted, usted la trata como una joya. Tercer lugar, el texto habla de la salvación por gracia. La salvación que llega por medio de la fe en Dios. Y nos recuerda que los seres humanos alcanzamos salvación por la pura misericordia divina. No es por nuestras obras, no es porque nos portamos bien, no es porque no hicimos nada malo, no es porque no le hacemos mal a nadie, no es por nuestras buenas acciones. Si alcanzamos salvación es porque Dios nos ha regalado el don de la salvación. Cuarto lugar, este texto habla del bautismo. Lo que pasa es que en vez de usar la palabra bautismo, utiliza la frase lavamiento de la regeneración. Hay varias palabras griegas para hablar de regeneración. Una es palingenesia, y palin quiere decir de nuevo, y geneseo, y genesia viene de Génesis, del origen. Es volver a nacer, es tener un nuevo origen, es comenzar de nuevo. Y qué lindo es poder pasar por ese sagrado ritual y descender a las aguas y espiritualmente saber que el Espíritu Santo, el poder de Dios, nos lava. Y que así como la mugre se disuelve en el agua, y así como aún el niño que más travieso ha sido y que más ha andado por el patio y que más ha andado por el monte y que más sucio llegue, puede ser lavado con agua. Nuestras almas son purificadas por Dios por medio del acto del bautismo,
Y Dios nos da una nueva oportunidad, una nueva oportunidad. Dios te da una nueva oportunidad. Dios te da una nueva oportunidad. De nuevo podemos comenzar a vivir. De nuevo podemos comenzar a vivir. Y si alguien te juzga, que te juzgue. Si Dios te dice, tienes otra oportunidad, usted la tiene. Si el vecino suyo le dice, el banco no te va a dar chance, y el banco le dice, no se preocupe, yo le refinanceo, usted tiene el préstamo, ¿verdad? Pues si usted ha ofendido a Dios y Dios le dice, te doy una nueva oportunidad, usted tiene una nueva oportunidad. Pero para eso hay que dejar atrás los pecados de ayer. Y tenemos que reenfocarnos a una vida nueva, a una vida santa, a una vida linda y pensar, como dicen Filipenses, en todo lo puro, en todo lo bueno. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Adoptar la mente de Jesucristo. En quinto lugar, no podemos olvidar la obra del Espíritu Santo a la cual este texto hace referencia. El texto nos habla de que el Espíritu de Dios ha sido derramado por Jesucristo sobre la iglesia para salvación ¿de quién? De toda la humanidad, de toda la humanidad. Toda la humanidad tiene oportunidad de salvación, toda la humanidad. No hay pecado tan grande que Dios pueda decir, no, a ti no, para ti no hay perdón. El único pecado que la Biblia dice que no tiene perdón es cuando usted blasfema contra el Espíritu Santo y dice que las cosas de Dios son del diablo y las cosas del diablo son de Dios. Esa persona no puede alcanzar salvación porque está completamente confundida y sus valores están completamente invertidos. Pero venga el Señor y vea cómo el Espíritu Santo de Dios se derrama y usted tiene oportunidad de salvación. Sexto lugar, encontramos un tema central a Romanos, un tema central a Gálatas y es la justificación. La justificación. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que por medio de la obra de Cristo, usted y yo nos convertimos en personas justas. Hay otra visión que dice que usted sigue siendo el mismo pecador y que sencillamente allá en los cielos se le dice, bueno, Jesucristo ya pagó su deuda. Y eso es cierto, Jesucristo pagó nuestra deuda. Pero venir a Dios implica un cambio en su ser, un cambio en su espíritu, un cambio en su alma. Ahora usted es hecho justo. Venir a Jesucristo quiere decir que yo cambio y que el cambio es permanente. Yo tengo un amigo que es pastor, discípulo de Cristo en Estados Unidos. Y ese hombre es el hombre más dulce del mundo. Y la gente lo ama como pastor. Es un hombre que mide como 6 pies con 2 pies. Es altísimo. Y su esposa es chiquititita. Y un día él llorando me dice, pastor, yo tengo que confesar algo delante del Señor. Y digo, dígame. Yo le pegaba a mi esposa. ¿Y usted se imagina un hombre de 6'4", 6'6", pegándole a una mujer de 5 pies con nada? Y un día le dio una paliza tan grande. Él era militar, como le dije, era Sergeant Major. Y cuando ella salió a la calle al PX, la vio un policía militar y le dice, ¿qué le pasa a usted, señora? Ella no quiso decir. Y aparecieron 2 en pi a la oficina y se lo llevaron esposado, arrestado al break. Y ese hombre tenía una rabia que la quería matar. Pero allí Dios tocó su corazón. Y él me dice, llorando, pastor, me convertí y jamás volví, no solamente a pegarle, a insultarla. Porque el Espíritu Santo obra en nosotros para que seamos gente justa. Hay una transformación en su corazón. Hay una transformación en su corazón. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más, decía el viejo corito. Eso es buena teología, ¿sabes? Las pocavergüenzas de ayer ya no están en nuestra agenda. Séptimo lugar, todo esto es una herencia espiritual. Porque si somos declarados hijos e hijas de Dios, es porque Dios entonces nos ha aceptado. Y los hijos y las hijas heredan, ¿verdad que sí? La mayor parte de nuestros hijos e hijas van a heredar deudas, ¿verdad que sí?
Las deudas se heredan, ¿sabe? Tenga cuidado. Las deudas se heredan. Pero si somos hijos e hijas de Dios, somos herederos, somos herederas de todas las cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Todas las cosas a las cuales podemos aspirar por medio de la fe son nuestras, son nuestras, son nuestras. ¿Por qué? Porque somos herederos, somos herederas de la enorme gracia de Dios. Eso merece un amén. Eso merece un amén. Eso merece un amén. En octavo lugar, este texto termina hablando de un tema que Puerto Rico necesita escuchar más que nunca. La esperanza. La esperanza. La esperanza está presente en este texto. La encontramos cuando habla de una esperanza de vida eterna, de vida perdurable, de vida en un mundo asediado por la muerte. Y es importante que ustedes y yo comencemos a vivir con esperanza. Mire mi hermano, mire mi hermana, si usted pone los programas de noticias AM en Puerto Rico, le están diciendo que las cosas están malas y se van a poner peores, y que el que no agarre un avión y se vaya, se va a quedar en la prángana. Y en medio de eso la iglesia tiene esperanza. En medio de eso la iglesia tiene esperanza. En medio de eso la iglesia sigue hablando del poder de Dios. En medio de eso la iglesia sigue hablando de la gracia de Dios. En medio de eso la iglesia sigue hablando de que hay alternativa, de que Dios provee, de que Dios bendice, de que la gracia del Señor no nos va a dejar. Y eso no quiere decir que no nos damos cuenta que vienen tiempos malos. Lo sabemos que vienen tiempos malos. Ya están aquí. Pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Vemos el futuro de una manera distinta. Porque sabemos que el Dios del hoy es el Dios del mañana. Y que el futuro está en las manos de Dios. Mire, todo esto que le he dicho en sí mismo es como para dar un curso de teología. Pero en Navidad toma un tinte tan particular. Todo eso se hizo posible por la vulnerabilidad de Dios. Usted tiene que entender. Yo me imagino cuando Dios se reunió con todos sus arcángeles y le dijo, tengo una nueva estrategia para salvar a mi pueblo. Y los ángeles le dijeron, wow, qué bien, porque el pueblo tuyo está ahora mismo pisoteado por el imperio global más grande que ha conocido la historia de la humanidad, el imperio romano. ¿Cuál es tu plan, Señor? Yo mismo me voy a hacer humano y voy a ir. ¡Excelente! ¿Con cuántos millones de ángeles vas? ¿Cómo va a ser la guerra? No voy así. Me voy a manifestar en un bebé. ¿En qué palacio van a nacer? No. Van a ser en una cueva, en un establo que utilizan para que los animalitos abreven. Y no va a ser en una capital. Va a ser en una ciudad, un poblado, en la zona rural al sur de Jerusalén. ¿Cómo un bebé va a vencer al imperio más grande del mundo? Y Dios sonrió. Hoy, 2000 años después, ¿existe el imperio romano? La mayor parte de los nombres de los emperadores usted no los reconocería. Sin embargo, más de 2.000 millones de personas en este mundo confiesan que Jesucristo es el Señor. Lo débil de Dios, escribió el apóstol Pablo a los Corintios, es más grande, es más fuerte que lo más fuerte de este mundo. Porque el poder de Dios reside en el amor. Y el bebé que nace
indefenso en Belén es el amor hecho carne.